Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Ah, bueno, eso es lo más importante. ¿Qué pasó con las otras bellezas? ¿No volvieron o qué? Deben ir en camino, profe. Esperemos 5 minuticos a ver, ¿vale? Bueno, arrancamos con esto, así nos divertimos. Muy buenas noches. ¿Dónde anda por aquí, maestría? A ver. Doña Fanny. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Todo bien o no? Sí, señor. Ah, bueno, eso es lo más importante, ¿no? Lida Marina. José Luis. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Javier Ramos. Ya se va a conectar, profe. Ok. Javier, y me faltaría Lida. Lida Marina, que se voló ya. Muy bien, fundamentalmente nosotros estábamos hablando o estábamos viendo, ¿cierto? Lo que tenía que ver con el sistema de la territorialidad, ¿correcto? Les comentaba, pues obviamente que ese impuesto, como es un impuesto que es municipal, pues obviamente cada municipio se pelea lo suyo, ¿no? Porque con eso también es que hacen digamos, los arreglos a las vías de su municipio, ¿cierto? Y la idea es que por eso todos, digamos, pelean esa territorialidad en un momento determinado, porque como les decía el viernes, recuerden que uno hay que mirar de dónde es que está saliendo el ingreso, ¿cierto? Para poder pagar el impuesto ahí. Muy bien, minuto 55 dijimos. Miremoslo a ver. Vamos a compartir esta pantalla. Con tal de que no se me atraviese la del partido, ¿cierto? También no va a ser partido. ¿Ya está viendo mi pantalla? Coño. No, profe, todavía no. ¿Listo? Sí, ahora sí, profe. Ok. El problema. El magistrado de la Corte Constitucional, cuando analizó la ley, dijo que no había problema, que lo que estaba era diciendo que había que mirar dónde se pusieron de acuerdo. ¿Qué tal el sonido?
acuerdo, porque para el magistrado decía que podían ponerse de acuerdo en el domicilio del comprador o podían ponerse... ¿Están escuchando bien? Sí, profe, se escucha bien. Ok, gracias. De acuerdo en el domicilio del vendedor, que entonces ya era un tema probatorio, que la regla no estaba mal, sino que lo que tocaba era que cada municipio ejerciera su facultad de fiscalización en todo donde él considerara que se estaba realizando el acuerdo de precios. Pues la verdad, pues no fue la mejor respuesta porque en realidad sí debió ser la regla un poquito más clara, independientemente del efecto que generara, pero sí dejarla que se pudiera aplicar directamente y no que ahí es un depende grandísimo, depende. Cuando miramos las sentencias del Consejo de Estado, ¿qué estamos encontrando? Que el Consejo de Estado, en las sentencias que les comenté y en todas las demás de territorialidad que hay, todas manejan la misma línea y se han ido por la visión en que se revisa el sitio donde la empresa tomó las decisiones de comercialización. Esto es un tema bien importante. ¿Por qué? En todos los casos eran iguales. Una empresa ubicada en un municipio que envía vendedores a los otros municipios a ofrecer sus productos. Y en todos los casos sucedió lo mismo. El Consejo de Estado que determinó, dijo, se entiende que la actividad comercial arrancó con la solicitud de pedido de parte del cliente. Es decir, a menos que el vendedor tenga dentro de sus funciones la claridad de que puede él definir el precio de la negociación allá cuando está con el cliente. Es decir, el vendedor, la persona que manda, el mercaderista, que manda ya él puede definir el precio. A menos de que sea eso, casi todo se está yendo al domicilio del comerciante. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado lo que está diciendo es que una vez el cliente recibida la información del vendedor y que en todos los procesos del Consejo de Estado dijo el vendedor no tenía funciones de definición de precio. Entonces, una vez el cliente ha recibido la información del vendedor, este cliente hizo un pedido, bien sea mediante una plataforma especial que tiene el comerciante, bien sea a través de un correo electrónico, bien sea a través de una llamada, hizo un pedido. ¿Y qué dice el Consejo de Estado? Dice, la actividad comercial de este comerciante se disparó apenas llegó el pedido. Es decir, apenas llegó la orden de pedido, ingresó a un proceso administrativo y este proceso administrativo fue evaluar la solicitud del cliente, verificar si la solicitud de cantidades y de precio era acorde con la política de la empresa y una vez aceptado, ahí se dio el acuerdo de precios. Ese es el tema clave. Entonces, por eso le recomiendo que nada de sentencias. El Consejo de Estado lo que está diciendo es que la actividad comercial, y se va, por eso les enfatiza mucho el hecho imponible al comienzo. Ellos se van a que la riqueza se genera donde está el cliente. Sí, efectivamente, porque él es el que va a pagar. Pero el hecho imponible, a la luz de lo que dice el Consejo de Estado, se está generando al interior de la empresa del comerciante, donde se toman las decisiones de aceptar la orden de pedido del cliente a la luz de las variables de precio y de cantidad que él está solicitando. Entonces le recomiendo, hay otra que se llama Roxa de Colombia, que es como Rosa, pero con C en la mitad. Roxa de Colombia también va en la misma. Laboratorios, Lab, laboratorios. Es decir, hay una cantidad de sentencias donde ya hay una línea clara del Consejo de Estado que está definiendo que el lugar de acuerdo del precio, por lo general, va a ser en la sede del vendedor, porque su proceso comercial, su trámite administrativo para poder vender, se inicia con la entrada del pedido por parte del cliente. Y que a menos de que se demuestre que el vendedor tiene control para definir los precios, a menos de que se demuestre eso, la territorialidad sigue estando casi que en el domicilio del establecimiento, del domicilio del vendedor. Entonces es un tema importante y esto que les digo, no hay ninguna norma que defina perfeccionamiento de la venta, pero sí lo que hay es mucha línea jurisprudencial. Y casi que prácticamente yo podría decir que en unos meses puede que los magistrados determinen una sentencia de unificación de criterio alrededor de ese criterio. Es más, es que esta regla salió de esas sentencias.
salió esta sentencia. Entonces, así el tema, la visión que teníamos de que el cliente, que la ubicación del cliente es la que define la territorialidad. Incluso hay un par de sentencias donde el Consejo de Estado es específico al decir, no es donde esté el cliente el que define dónde está la territorialidad. Y lo dicen así, puntual, no es el domicilio del cliente, no es donde se paga, no es donde se recibe, sino donde se desarrolla el proceso administrativo de la venta. Entonces, digamos que ahí la territorialidad entra en esta parte de comercio y sobre todo lo que son entre grandes empresas, entra en un tema donde yo como administración tributaria, ¿qué debo hacer? Pues entrar a revisar cómo opera este negocio. Primero, leerme esas sentencias. Leérmelas porque hay sentencias de comercializadores de vidrio, hay sentencias de comercializadores de productos al por mayor, hay sentencias de laboratorios médicos, donde ya me pueden decir cómo están operando. Y a la luz de eso, cuando me encuentro un contribuyente de ese estilo, lo verifico y se cumple con esos requisitos, pues no me desgasto en discusiones, a menos de que encuentre algo nuevo. De lo contrario, pues en realidad ya el Consejo de Estado casi que dio una línea de interpretación de este acuerdo de precios, a menos de que yo encuentre pruebas. Puede ser que yo encuentre una prueba de que el vendedor es el que define el precio. Y si esa prueba es lo suficientemente contundente, pues claro, me voy a discusión y le digo, mire, el vendedor que vino aquí a hablar con esta empresa fue el que definió el precio e hicieron la negociación acá. Entonces, ahí sí puedo discutir. Pero por lo demás, les recomiendo mucho leer esas sentencias para que se familiaricen con la visión que el Consejo de Estado tiene respecto de lo que es el acuerdo de precios. Para con eso, abren discusiones cuando valga la pena y no se desgasten en discusiones que en realidad no les van a conducir a ningún lado porque ya la línea está definida en el Consejo de Estado. A menos de que haya un cambio de posición, que es muy raro, sobre todo en este tema, lo veo muy difícil, pero puede darse, salvo que se encuentren más pruebas. Entonces, esa les recomiendo leer esas sentencias. LG Electronics, búsquenlas por Google, no hay problema, ahí por Google las pueden buscar. LG Electronics, le dicen LG Electronics, territorialidad, industria y comercio, y ahí les aparece la sentencia del Consejo de Estado. Lo mismo esta de vidrio sandino, le colocan vidrio sandino, territorialidad, industria y comercio, Consejo de Estado, y ahí les bota la sentencia. Y todas las demás que le coloquen, o coloquen la territorialidad, industria y comercio, les van a salir varios de esas sentencias. Te robo el anterior un segundito para tocar un temita que estaban preguntando, que es el tema de dividendos. En materia de dividendos, la ley 1819 también es muy clara al indicar que los dividendos, o más bien, sí, que los dividendos se entenderán grabados en el municipio donde esté ubicada la empresa en la cual tengo la inversión. En la sede de la empresa en la que tengo la inversión. Entonces, el ejemplo clásico. Estoy en Bogotá. Digo en Bogotá, pues porque Bogotá tiene toda una tendencia a grabar dividendos. Hay otros municipios donde establecen que no, establecen exenciones o no quieren saber de dividendos, entonces no los tocan. Bogotá, que es la que más ha jalado el tema de dividendos, dice Bogotá, si yo tengo una empresa acá y esta empresa invirtió en Banco de Colombia e invirtió en la empresa de teléfonos de Bogotá y le están generando dividendos, entonces, en el caso de los dividendos generados, por ejemplo, por Banco de Colombia, como su sede principal está en Medellín, esos dividendos se entienden grabados bajo las reglas de Medellín. Si Medellín lo tiene catalogado como exento, pues será exento en Medellín. Si lo tiene grabado, pues tendrá que tributar en Medellín. Y para el caso de Bogotá, como la ETB tiene sede principal en Bogotá, pues los dividendos generados por la ETB sí estarán grabados en cabeza de este contribuyente en la ciudad de Bogotá. Entonces, para efectos de la presentación de la declaración, colocará su total de ingreso y restará los ingresos que correspondan a Medellín, básicamente. Entonces, es en materia de inversionistas, que es la regla. De hecho, la ley 2010 del año pasado introdujo una regla para las compañías holding colombianas que pues se dedican a administrar inversiones, en el mismo sentido, que estarán grabados en la medida que desarrollen su actividad de inversionistas y en la medida que las inversiones se hagan en Colombia, en el municipio correspondiente, básicamente. Ahora sí te robo la siguiente, Angélica. Este es, digamos, gráficamente como veríamos la distribución de los distintos tipos de territorialidad. Por ejemplo, si estoy con ventas de correo electrónico y resulta que mis bodegas están en Cali y Tunja y despacho para todo el país,
pues mi tributación de todas las ventas que haga por correo electrónico estarán en Cali y Tunja. Si yo lo que tengo es venta en línea y mi call center está en Neiva, está en Bogotá, pero mis bodegas están en Neiva y en Ibagué, la tributación es de Neiva y Ibagué en la medida de los productos que sean despachados desde allá. Igual con las ventas electrónicas, si les despacho la mercancía se hace desde Florencia y Yopal, pues será en esos municipios donde tributaré independientemente que todos mis clientes estén, por ejemplo, en Bogotá. El sitio de despacho en cuanto a la regla de tema electrónico. Te robo la siguiente. Esta es una forma de presunciones, esta es una forma, una que tiene Bogotá. Entonces, nótese que esta es una presunción que tenía Bogotá desde el año 2002. ¿Por qué? Porque en esa época no había regla para la actividad comercial. Entonces, como no había regla, teníamos lo siguiente, que la de la izquierda es una presunción para cuando una entidad, y aquí viene un tema importante, una entidad hace una negociación con el municipio, es decir, licitaciones públicas, ventas a entidades públicas, ¿sí? Y la otra, la de la derecha, es la regla entre particulares para actividad comercial cuando le vendía. Esta regla fue la que literalmente las sentencias del Consejo de Estado echaron abajo. Note lo que dice, la de la derecha. Dice, se presumen como ingresos grabados por la actividad comercial en Bogotá los derivados de la venta de bienes en la jurisdicción del Distrito Capital cuando se establezca que en dicha operación intervinieron agentes o vendedores contratados directa o indirectamente por el contribuyente para la oferta, promoción, realización o venta de bienes en la ciudad de Bogotá. Entonces, nótese que era muy clara la posición de que los vendedores son los que deben tributar. Donde está el vendedor es donde se tributa, es decir, donde está el cliente, donde estén los vendedores ejerciendo su oferta, promoción. Y esto fue lo que el Estado dijo, no, dijo, eso no es. Y a raíz de esto fue que cambiaron su criterio y dijeron, no es donde estén los vendedores, es donde la empresa desarrolle su actividad comercial como hecho imponible. Entonces, de ahí fue que la definición, la sentencia relacionada con acuerdo de precios, deja de un lado la concepción del cliente, de ubicación del cliente o del sitio donde va el vendedor y se va al sitio prácticamente de domicilio del vendedor, que es donde toman todas las decisiones administrativas para realizar la venta. Es más o menos, esa podría ser la conclusión de esa operación. Sin embargo, en este mismo sentido, nos queda la otra presunción. Nos queda la otra presunción, no te lo que dice. En los casos en donde no exista certeza sobre la realización de actividad comercial en la ciudad de Bogotá, se presumen como ingresos grabados los derivados de contratos de suministro con entidades públicas, cuando el proceso de contratación respectivo se hubiera adelantado en la jurisdicción del Distrito Capital. Entonces, notes esta operación. Esta operación es entre una empresa privada y una empresa del sector público, ¿cierto? O sea, estamos hablando entre dos empresas. Entonces encajaría en la regla de comercialización sin establecimiento comercial. ¿Cuál es la regla aplicable? Lugar donde se pongan de acuerdo en el precio. Aquí viene un caso bien interesante. Nótese lo que sucede acá, y aquí lo aclara la norma, que es lo que pasa normalmente. Contratos de suministro con entidades públicas cuando el proceso de contratación respectivo se adelanta en Bogotá. Nótese que cuando uno contrata con una entidad pública, la situación administrativa cambia. Porque la entidad pública lo que dice es, si usted quiere venderme, muéstrame su propuesta. Y de las propuestas que usted me haga, yo decido a quién le compro. Entonces, nótese que a diferencia de cuando son ventas entre dos empresas particulares, donde el criterio del Consejo de Estado dice que es en la sede administrativa donde llegó el pedido del cliente y a partir de eso desarrollaron toda su actividad administrativa. Aquí pasa lo contrario. A mi modo de ver, pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque la entidad pública dice, yo necesito esto, muéstrame sus propuestas. Y dependiendo de los criterios que yo tome en mi contratación, bien sea por subasta inversa, bien sea por licitación normal, decido que su propuesta es la que yo acepto. Nótese cómo se me voltea la moneda. Entonces ahí uno podría decir que la regla de definición del precio, de acuerdo al precio, ya se voltea y queda en manos del cliente. Entonces podríamos decir que una excepción a lo que el Consejo de Estado ha dicho respecto de las operaciones cuando no hay establecimiento de comercio, que es el lugar de acuerdo del precio, y que se ha ido a la sede administrativa del vendedor, en este caso pareciera que girara 180 grados y quedara ahora en manos de donde está el cliente, por la particularidad de la operación, porque la entidad pública es la que ya decide, es decir, es donde se van a poner de acuerdo aquí en la entidad pública, es donde se ponen de acuerdo en el precio, porque yo como cliente, ahora sí yo estoy diciendo cuál propuesta acepto.
o si su propuesta es la que me gusta. Entonces, esta presunción, que fue creada como presunción, bien podría empezar a tomarse como una buena alternativa para efectos de tributación con empresas, porque eventualmente se entendería y tendría soporte el que una empresa que me vaya a vender a una entidad pública deba tributar en el municipio donde está la entidad pública. Eso tiene obviamente sus pros y sus contras, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una entidad pública que está contratando, vamos a decir, kits escolares para todos los institutos educativos municipales de todo el país y hace la contratación acá, entonces fácilmente diría, bueno, entonces todo mi impuesto es de Bogotá, aunque los kits escolares se vayan a utilizar en todo el resto del país. ¿Sí ven? Es una arma de doble filo, ¿no? Pero si es en un municipio donde la Secretaría de Obras del municipio está contratando X suministro de mercancía, o la Secretaría de Hacienda está contratando la compra de papel y el proveedor del papel está en otro municipio, bien podría el municipio, la Secretaría de Hacienda, adoptar este criterio y decirle su tributación es acá por la figura de acuerdo de precio, porque estamos acordando el precio aquí en la sede donde estamos adelantando el proceso de contratación, sin necesidad de hacer un acuerdo, sino simplemente por la interpretación de las sentencias del Consejo de Estado. Entonces, ahí los municipios podrían asegurar y evitarse discusiones respecto de los temas de contratación en cuanto a retenciones, porque sería muy claro, basado en la regla de establecimiento de comercio. Perfecto, te robo la siguiente. Bueno, esta es la discusión del tema de comercio en cuanto a que el acuerdo de voluntades es lo que prima, pero como dijimos, se va a la sede administrativa del vendedor. Te robo la siguiente, Angélica. Este es un resumen de una sentencia de Roxa en cuanto a territorialidad, en el cual primó la parte superior derecha de nuestro gráfico circular para efectos del Consejo de Estado, primó que la sede administrativa de este contribuyente estaba en Soacha y que el procesamiento de pedidos, facturación y generación de la cartera y control de la cartera se estaba dando en Soacha, que por lo tanto así vendiera todo en Bogotá, así los clientes estuvieran en Bogotá, Soacha era el que se beneficiaba del impuesto en razón a que el proceso administrativo se desarrolla allá y que Bogotá no podía alegar ni que los clientes estaban en Bogotá, ni que declarara renta en Bogotá, ni que le hubieran hecho retención al contribuyente en Bogotá, ni que los medios magnéticos o que el revisor fiscal hubiera certificado que los clientes de esa empresa eran de Bogotá. Es decir, para efectos de esta sentencia, primó sitio administrativo donde se comercializan, sitio administrativo donde se hacen los procesos administrativos, de la empresa para procesar el pedido y hacer el despacho de la mercancía. Entonces, nótese cómo la posición del Consejo de Estado ya se fue a este punto. O sea, todas mis discusiones van a ir a parar y lo que primero que me va a alegar un contribuyente será esto. Me va a alegar todas las sentencias y en una discusión me va a salir con 5 o 6 sentencias donde dice, mire, ya he reiterado que el acuerdo de precios es en la sede administrativa. Entonces, ¿qué prueba le llego yo diferente a esa? Salvo que yo logre probar que el vendedor es el que está acordando el precio, normalmente se me van a ir por esta y normalmente me van a ganar todos los procesos porque no hay sentencia que diga lo contrario, básicamente, desafortunadamente. Te robo la siguiente diapositiva. Y finalmente llegamos al tema de servicios. Entonces, las reglas en materia de servicios, ¿cuáles son? La regla general, ¿cuál es? Lugar de ejecución de la prestación del servicio. Esta regla no existía. Antes de la ley 1819 no existía esta regla. Teníamos únicamente la percepción, o sea, nosotros entendíamos que el servicio se prestaba, decíamos, ¿dónde se graba el servicio? ¿Dónde se presta el servicio? Nótese lo que decíamos, ¿dónde se presta el servicio? Aquí esta norma cambia un poquito. Dice lugar de ejecución de la prestación. Y esa palabra ejecución tiene una particularidad. Está refiriéndose al sitio donde efectivamente se ejecuta el servicio, no donde se beneficia el cliente. Ese es un tema clave para que lo tengan en cuenta. La interpretación de esta regla no es donde se beneficia el cliente de mi servicio, sino donde se prestó el servicio, que son cosas completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, el más fácil, esta que estamos haciendo, esta charla. Yo estoy prestando el servicio,
Ustedes están beneficiando en el lugar donde se encuentran cada uno de ustedes, en sus municipios, en distintos municipios. Vamos a decir que estamos en 190 municipios al mismo tiempo. Entonces, cada uno está en un municipio de Colombia. Entonces, están beneficiando en ese municipio. Pero como prestador del servicio, yo ejecuté mi servicio, ¿dónde? Aquí, donde estoy sentado dictando la charla. Yo ejecuté la prestación del servicio acá, aunque mi cliente se beneficia en otra parte. Entonces, ese es el tema clave con los servicios, porque ya no es donde yo me beneficié del servicio, sino donde el señor me demuestre que ejecuta el servicio. ¿Esto a qué apunta? A que un prestador del servicio puede prestar un servicio sin necesidad de estar presente en una jurisdicción municipal. Entonces, salvo, y las excepciones son, ¿se acuerdan la que vimos de servicio de interventoría? En esa nótese que lo que están diciendo es, allá donde está la obra donde usted ejecuta su servicio, y le dan la regla especial allá. En esta, le están diciendo, no, lugar donde ejecuta el servicio. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un mantenimiento de redes. Una empresa contrata a una empresa de ingeniería y le dice, mire, necesito que entre a mi red de la empresa, le haga verificación de seguridad, mantenimiento, etcétera, etcétera, todo lo que llaman los ingenieros, parches de seguridad, todo lo que llaman ellos. Y el contrato vale 1.000 millones. Y la empresa está ubicada en el municipio B y la otra está ubicada en el municipio A. El cliente está en el municipio B y el prestador de servicio está en el municipio A. Entonces el prestador de servicio le dice, no, tranquilo, nosotros a través de remoto ingresamos allá, deme las claves de acceso. Y él ingresa, pone el ingeniero en el municipio A, ingresa a la red del contribuyente, del cliente en el municipio B, le hace todo el servicio, le deja el software funcionando a las mil maravillas, y el cliente en el municipio B pregunta, ¿debo hacer retención o no debo hacer retención? Y el del municipio A le dice, no me practique retención porque por la regla de ejecución de la prestación del servicio, yo ejecuté mi servicio aquí en el municipio A. Usted se benefició en el B, pero yo lo presté fue en el municipio A. Entonces, nótese este cambio de alcance de la regla de territorialidad, lugar de ejecución de la prestación del servicio. No es donde se beneficia el cliente, ni donde el cliente paga, ni donde el cliente firma. Es donde el prestador ejecuta el servicio, independientemente que el cliente esté presente o no esté presente. Es un tema clave porque esto me cambia toda la percepción de cómo estaba interpretando los servicios en la actualidad. Esto es para todos los servicios en general. Y hay 2, 3 reglas especiales. Para transporte, tal vez fue una de las más drásticas. Para el tema de transporte, en todo lo que está diciendo es que una empresa de transporte, ¿dónde debe tributar? Dice, en el lugar desde donde despachó la mercancía o pasajero. Entonces, la regla es supremamente clara. Si yo soy una empresa que está en Bogotá y despacho una mercancía para Cartagena, pues ese ingreso está tributado en Bogotá. Pero si en Cartagena el transportador cargó una mercancía y se fue para Barranquilla, pues tiene que pagar en Cartagena. Nótese que aquí no está diciendo que tenga oficina, que tenga sitio de acopio, nada. Habla del lugar de despacho de manera plana. Así entonces, si el señor fue a Barranquilla, descargó la mercancía y le dijeron recoge en Barranquilla y bájese vamos a decir, a Montería. Entonces pague en Barranquilla, porque en Barranquilla fue despachada la mercancía. Despachar es la acción de irse con la mercancía. Porque alguien puede decir, no, pero el despacho lo hago desde acá porque aquí yo le mando la autorización. No. Despachar es la acción de subir la mercancía al camión y arrancar el transporte de la mercancía. Eso incluso lo dijo DAF el año pasado en un concepto sobre transporte, en el cual incluso el caso era el siguiente. Una empresa preguntaba, yo soy una empresa ubicada en Bogotá, despacho mercancía para Bucaramanga, y resulta que uno de mis clientes tiene la mercancía en Chía. Entonces yo envío un camión pequeñito a Chía, recojo la mercancía, la traigo a Bogotá, de aquí la reempaco y la envío a Bucaramanga. Entonces él preguntaba que dónde se entendía el lugar de despacho. Y la DAF fue, digamos, tajante en decir que la interpretación es lugar de despacho, es decir, desde donde arranca el transporte de la mercancía, y que por tal sentido arrancaba desde Chía. Desde que el cliente entregó la mercancía a ese camioncito pequeño para que se la trajeran a Bogotá y de ahí a Bucaramanga, desde Chía arrancó. Entonces, esa empresa de transporte, aunque toda su tributación se concentraba en Bogotá, por esa operación tenía que tributar en Chía. Entonces, nótese que cuando hablamos del lugar de despacho es el sitio de donde sale la mercancía. Entonces, para una empresa de transporte que tiene centros de acopio, pero que recoge mercancía en distintos lugares del país, pues su tributación se amplió grandemente,
porque ya dejó de ser solamente el sitio principal de acopio de mercancía o el sitio donde recibe, sino cualquier lugar donde recoja mercancía e inicie el transporte. Entonces, tema importante con transporte. Y en lo que tiene que ver con televisión satelital, internet, telefonía fija, básicamente, y junto con celulares, quedó amarrado al tema de los contratos. Entonces, por lo tanto, cuando yo soy una empresa que presta un servicio de televisión, internet y telefonía fija, vamos a hablar los combos de Claro. Los combos de Claro de domiciliares. Aquí nos pregunta para el caso de Servientrega. Sí, caso de Servientrega, ¿qué va a pasar? Siendo si es una empresa de transporte, porque aquí viene el tema, entran a definir qué es cada cosa. Si Servientrega es una empresa de transporte, tendrá que irse por esta regla, que digamos, normalmente debe estarla cumpliendo. Normalmente está la cumpliendo porque él tiene establecimiento de comercio en casi todos los municipios de Colombia. Entonces uno esperaría que normalmente ellos hubieran estado cumpliendo la regla de esa manera. O sea, para ellos no tuvo que ser una novedad la regla porque ya lo estaban haciendo. Para las otras empresas que de pronto no tenían ese nivel de cobertura de Servientrega, sí fue una sorpresa completa, porque les cambió la tributación y los puso a tributar en todos los municipios del país, donde recojan mercancía. Entonces, digamos que Servientrega, una de sus líneas de negocio, ¿cuál es? El tema de transporte. Otra línea de negocio, el tema de la mensajería, es decir, ya entra por otra línea, no necesariamente por transporte. Otra línea, el tema de los giros y demás, que son electrónicos. Entonces ya, nótese que ya comienza a abrirse las actividades que hace Servientrega y entrar a mirar. Claro que casi todas, uno podría pensar que casi todas van a estar amarradas a los establecimientos de comercio donde están ubicados, porque todas tienen que ver con el establecimiento. Es decir, si yo envío un giro por envía, por Efecti, pues yo llego allá y mando mi giro. Entonces él podría decir, la tributación se está dando ahí donde está prestando el servicio. Nótese que ahí entra a jugar la definición, lugar de ejecución de la prestación del servicio. Entonces, ¿dónde está prestando el servicio? En el lugar donde lo contrató para que envíe el giro. Que el cliente del giro está en otro lado. Sí, el beneficio es de otro, pero donde yo lo contraté porque yo soy el que estoy utilizando su servicio para enviar el giro. Entonces, sitio de prestación de servicio, desde donde salió el giro. Podría pensarse por esa parte, mirándolo hacia vuelo de pájaro. En el tema de la mensajería, lo mismo, donde estoy ejecutando la prestación del servicio. Él podría decir, donde estoy recibiendo las cartas y demás, que yo acumulo, organizo y luego comienzo a distribuir por todo el país. Entonces, note que ahí comienza un depende muy grande porque entonces entra a mirar cada actividad, desarrollarla, desagregarla en sus partecitas para ver qué es lo que él está haciendo y dónde se está prestando el servicio. Entonces, en el tema de televisión, internet y telefonía fija, pues, digamos, la ley no se enredó buscando un sitio especial. Llegó y dijo, miremos el contrato. Entonces, tomó el contrato y dijo, donde la dirección que haya ubicado el suscriptor diciendo que esa es su ubicación, esa va a ser el sitio del contrato. No hay nada que hacer. Nada que hacer. En ese caso, básicamente la tributación quedó amarrada a un tema contractual, igual que en la telefonía móvil celular. Entonces, la telefonía móvil celular, ¿qué es lo que está diciendo básicamente? La telefonía móvil celular, vamos a decir que tiene como dos líneas de servicio grandes, pues a la luz de lo que vemos en la ley, ¿no? Tiene una línea que son como los servicios de celular, los que llaman ilimitados y demás, que se hacen con un contrato. Entonces, cuando uno firma ese contrato, uno está indicando un domicilio. Entonces, con base en ese domicilio es que uno tributa. Básicamente, va a tributar la empresa de celular. Pero hay otra parte que son los servicios prepago. Entonces dice, esos no tienen contrato. Esos no se sabe dónde están ubicados estas personas. Simplemente compran el celular y sale. Entonces, ahí la misma norma establece que cuando no se aclara la jurisdicción de esos ingresos, entonces se van a distribuir de manera proporcional conforme se hayan distribuido los que tienen contrato, básicamente. Entonces, digamos que un municipio, un contribuyente de este estilo, se va a un elemento eminentemente contractual. No va a revisar que dónde se prestó el servicio, que dónde se hizo la llamada, aunque el Consejo de Estado, antes de esta ley, había dicho que era donde estuvieran los sitios de recepción de celular, de la llamada, como estaba antes, como tributaban antes. Pero en últimas, como quedó la norma, a partir de la ley 1819, es un elemento eminentemente contractual. Entonces, la empresa de celular lo que va a hacer es tomar quienes tienen contratos
con ella. A partir de esos domicilios informados en esos contratos, su tributación va para esos municipios y lo que no tenga una jurisdicción clara, es decir, que no tenga contrato, pues entonces se distribuirá proporcionalmente. Aquí alguna vez yo le preguntaba a uno de los abogados que trabajaban en las empresas de celular, de las empresas de telefonía celular, le preguntaba a los abogados que por qué ellos habían dejado meter esa regla, porque eso los hacía tributar en todos los municipios, que era que no se habían dado cuenta. Ellos dijeron, no, sí, la empresa de celular sí sabía. Ellos lo que dijeron es, pues si hay que pagar en todos los municipios, no hay problema. Lo que pasó fue que no sabían que era tan complicado pagar en todos los municipios. Ellos pensaron que era simplemente transferir electrónicamente la plata a los municipios y que no había problema. Y no que implicaba inscribirse en el RID, reportar medios magnéticos, ser agente de retención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa fue la razón por la cual las empresas de celular están tributando de esta manera. Por aquí hay una pregunta que decían, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo le cobro a una empresa celular si no ha pagado durante varios años? Pues básicamente yo lo dividiría en dos mundos. Un mundo con la ley 1819 en adelante, es decir, 2017 en adelante, donde le aplicaría esta regla de contrato. Y otro mundo que es 2016 hacia atrás, que le aplicaría entonces la sentencia del Consejo de Estado, donde decía que deberían tributar en la célula, es decir, donde en el punto donde confluyen todas las llamadas, que ellos lo llaman como un switch, que es donde se controlan todas las llamadas, básicamente. Básicamente. Entonces, ese era el alcance yo lo vería por esos dos mundos, hacia atrás hacia adelante. Entonces, lo más lógico sería coger de 2000, perdón, incluso 2018, porque 2017 fue un periodo de gracia que le dieron a las empresas de telefonía celular para adaptar sus sistemas. Es decir, sería 2018 en adelante para poderlos fiscalizar en función de esta regla de territorialidad. Y hacia atrás tendría que mirar la sentencia en la cual dice que es el sitio donde se confluyen todas las llamadas o donde ellos llevan el control de las llamadas que se hacen. Es decir, los famosos switch, que creo que eran como 4 que habían en Colombia, que eran los que permitían controlar todas las llamadas de todo el país. Entonces ya es un poquito más restrictivo. Y la última regla en materia de servicio, son los fideicomisos. Entonces los fideicomisos, básicamente lo que están diciendo es que no importa dónde se firme el fideicomiso, lo que importa es dónde desarrolla la actividad del fideicomiso. Entonces el ejemplo claro es, una empresa firma un contrato de fiducia con una fiduciaria en la ciudad de Bogotá para explotar un hotel en Cartagena. Entonces los fideicomitentes, los beneficiarios y el fiduciario todos están en Bogotá, pero la actividad se está desarrollando en Cartagena. Entonces, así todos estén en Bogotá, ellos no pueden alegar que la tributación es de Bogotá porque la regla es completamente clara al decir que es donde se desarrolla la actividad, es decir, en Cartagena. Sería para este caso. Entonces, ¿qué toca mirar en esos casos? Mirar los contratos de fiducia, a qué se refieren y a qué actividad están haciendo referencia para efectos de definir la territorialidad. Ese tema de fiducia es un tema bien importante para los municipios, verificar porque muchos negocios se están haciendo de contratos de fiducia. Entonces ya ahí hay un grupo de contribuyentes que puede ser que no estén declarando y estén desarrollando actividad y pues deben tributar en el municipio correspondiente, básicamente. Listo, de aquí para adelante pues ya siguen unas aclaraciones en materia de servicios públicos, pero con esto podríamos decir, qué pena con ustedes, estaba para una hora, pero me pasé del tiempo. Esto es básicamente temas de probatorio, por ejemplo, soportes. Los soportes en materia de territorialidad, lo importante que es pruebas. No hay pruebas definitivas, no hay pruebas únicas, no hay pruebas específicas. Cada una va en función de lo que yo estoy probando, de tanto como contribuyente como municipio. Es decir, yo puedo como contribuyente alegar que yo no soy grabado acá, pero debo demostrar por qué no y por qué estoy grabado en el otro municipio, ¿sí? Y lo mismo en cuanto a la administración tributaria. Si yo lo voy a grabar, pues debo reunir el acervo probatorio, dar a demostrar que la actividad se está desarrollando acá. Esto es muy probatorio. Digamos, estas son las reglas generales. Ya cuando uno va a la práctica se encuentra que toca probarlas tanto para el contribuyente como para la administración tributaria. El contribuyente no puede deducirse las reglas porque sí, y tampoco puede aplicárselas en función de
en función de simplemente la práctica contable. Viene un tema. Hay contribuyentes que dicen, no, lo que resulta es que, o lo que pasa es que yo soy contribuyente porque mis centros de costo están definidos así. Y ahí viene un tema importante. No porque la contabilidad lo diga, así es que tributo. La contabilidad sí es una cosa, pero las reglas fiscales son otras. Yo puedo tener mi contabilidad, vamos a decir, otros municipios porque, digamos, definí como criterio la factura. Pero si la regla de territorialidad me dice que la tributación es en X municipio, no importa cómo yo haya organizado mi contabilidad, prima la regla fiscal, la regla tributaria, ¿sí? Entonces, para tener cuidado en esa parte de que no es la contabilidad me da el valor, ¿sí? El valor, pero en cuanto a la territorialidad es la regla, la parte legal es la que me define dónde tributo, no la contabilidad, no la firma de contratos, no la facturación. Estos son elementos adicionales para verificar, pero es el cumplimiento de la regla tributaria, básicamente. Esto en términos generales es el tema de territorialidad muy general porque esto se puede entrar a discutir casos de casos en cada uno de los tipos de actividad. Es decir, hay mucho material respecto de este tema y cada día está cambiando en función de las actividades. Entonces, no sé, si quieren pasamos a las preguntas para poderles solucionar en lo posible las inquietudes que tengan. Listo, muchas gracias, Willy. No sé, voy a abrir el micrófono a Pedro Pablo si quiere hacer algunas precisiones finales y pasamos con unas preguntas que seleccioné. Me parecieron interesantes de casos específicos de algunos municipios. Entonces, dame un momento. Vale, perfecto. Gracias. A ti. Ya te activé el audio. Sí, ¿me escuchan? Bueno, gracias, William, por tan excelente exposición. Obviamente, como siempre hemos hablado los dos, aquí nos puede dar hasta las 5 de la tarde y hay muchos temas en territoriales y para tanto para nuestros amigos de los municipios, en la cual nos ayuda a aclarar muchas situaciones y aparte de eso, aumentar nuestro recaudo, porque a veces no aumentamos o dejamos escapar nuestro recaudo por falta de todo este conocimiento. No, yo creo, Angélica, por premura del tiempo, seleccionemos unas 3, 4 preguntas de nuestros asistentes, igual porque William tiene compromisos. Entonces, y ya a nuestros amigos de los entes territoriales les vamos a responder las preguntas y se las vamos a enviar a cada uno al correo, a sus correos, igual como lo dijo Tatiana o Angélica, nuestra presentación y el audio de la grabación de la conferencia. Entonces, demos paso a 3 preguntas, por favor. Angélica, una cosita, Angeliquita, antes de que arranque. Tranquilo, dale. Esta última preguntita que viene en el chat me pareció interesante y ya seguimos. ¿Cuál estatuto tributario de los municipios del país es el más completo? Que nos hace el doctor Gerardo Eliezer. Pues la verdad, yo he mirado varios y en realidad en Colombia hay una capacidad creativa muy grande, es decir, los municipios, sí. y digo creativa bien de que en medio de la adversidad se inventan buenas cosas y organizan buenas cosas. Entonces, diríamos que no es que haya uno mejor. Yo recomendaría dar una ojeada a varios municipios, de todos modos los que ya generaron nuevos estatutos. 2019 vi que Villavicencio generó uno, creo que Medellín ya había modificado el de ellos. El grupo colombiano, Willy. Exactamente. Vayan a través del grupo colombiano, a eso iba, mirar varios estatutos. Miren varios estatutos y vean, por ejemplo, creo que el grupo colombiano tiene todos los estatutos de Colombia. Mírenlos y vayan revisándolos porque hay muy buenas ideas en todos los municipios. Cada uno tiene unas cositas. Hay unas locuras, sí, que uno encuentra en todos los municipios de Colombia, pero la mayoría tienen muy buenas ideas de control tributario, de facilidad, de simplificación. Y lo que les digo, miren por favor ese artículo 69 del plan de desarrollo. Es supremamente importante ese artículo, si ustedes lo pueden desarrollar, les va a ayudar muchísimo para reducir discusiones y para facilitarle a los contribuyentes. Era solamente eso. Y pues claro, obviamente a través del grupo colombiano, trabajen con ellos de la mano porque ellos se conocen todos los estatutos y ellos sí les pueden decir qué cosas buenas tiene cada estatuto y les pueden recomendar cómo hacerlo.
Ahora sí, Angelina, Ah, te queda contigo. Así es, Willy. Muchas gracias. Es una excelente precisión. Tengo 3 seleccionadas que me parecen pertinentes para todos los municipios. Están consultando, por ejemplo, Postobón, que tiene ventas en diferentes municipios, cómo sería la tributación en este caso. La otra, no sé si te las digo de una vez y tú las respondes o una por una. Ah, pues espérame un segundito, miro la de Postobón, sí, porque de pronto me enredo. Listo. Dale. La Listo. pregunta es, ¿quiénes tienen ventas en diferentes municipios? Entonces, ¿cómo sería la tributación en este caso en específico? Perfecto, muy bien. Entonces, en materia de Postobón, digamos, vamos a decir producción e distribución de gaseosas. Hay que es Sí. importante. Toca entrar a mirar, como les decía, cómo funciona el negocio. Siempre en este tipo de cosas hay que mirar el depende, cómo opera el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Si Postobón, por ejemplo, vamos a colocar casos hipotéticos, y entonces en función de eso se entra a mirar. Si Postobón es una fabricante de gaseosas, tiene su sede fabril en un municipio. Caso 1, todos los camiones son de él, y él sale a vender las gaseosas en todos los municipios en sus camiones, y las distribuye en todos los municipios. Siendo un fabricante de gaseosa, a la luz de la regla de territorialidad donde tributa, pues donde tiene la sede fabril, porque no importa la modalidad que adopte para su comercialización, el tributo donde tenga la sede fabril. Caso 1. Caso 2, es un fabricante de gaseosas, pero resulta que los transportadores, los señores de los camiones, no son empleados de Postobón, suscriben un contrato para distribuir. Entonces ahí nos cambia ya la forma porque Postobón sigue tributando como fabricante de gaseosas en el municipio donde está la fábrica. Pero los señores de los camiones, como no son empleados de Postobón, sino lo que hacen es firmar un contrato de distribución, los contribuyentes en los municipios serían los señores del camión. Ahí surge una discusión. Alguien preguntará sobre qué base gravable. Alguien dirá, no, pues sobre el total de la venta. En realidad hay una discusión porque en realidad lo que ellos se ganan generalmente es el margen que les deja entre el precio de compra y el precio de venta, que incluso ya está acordado desde antes entre el tendero y Por Postobón. contrato. Exactamente, es como el flete. Entonces ese sería su ingreso, pero el contribuyente sería el señor del camión por esa distribución que está haciendo. Entonces sería el segundo caso. Y así uno puede formar una amalgama de casos porque pueden haber distintas situaciones. Digamos que Postobón es un comercializador. Entonces él comercializa gaseosa a través de unos camiones que no son de él. Entonces, ¿qué pasa? Postobón, ¿a quién le está vendiendo? Le está vendiendo a un tendero. Es un negocio entre 2 empresas. Como son 2 empresas, nos vamos por la regla de sin establecimiento. Entonces es donde se acuerda el precio. Y entonces entramos a mirar. Es que Postobón manda un mercaderista. El mercaderista toma el pedido, se lo envía a Postobón y Postobón despacha la mercancía. Entonces, ¿dónde hubo el acuerdo de precios? Parece que el señor tendero no tiene forma de negociar, ni el mercaderista va a negociar el precio, simplemente toma el pedido y lo despacha. Entonces Postobón podría decir, yo soy contribuyente, aquí es donde despacho la mercancía, porque aquí es donde yo hago mi acuerdo de precios. Tocaría entrar a revisar la operación precisa. Y el señor del camión, que sigue distribuyendo la gaseosa y que no es empleado de Postobón, tributaría también, pero sobre el margen que le quedaría por la venta de gaseosa. Entonces, por eso es un depende grandísimo en cuanto a la forma de operación, pero serían como los escenarios en donde nos moveríamos. La siguiente, como dice William, el depende, clave, el depende. Por eso cuando nosotros vayamos a fiscalizar, utilizamos la palabra depende de todo esto que nos ha enseñado William. Gracias, William. Vale, La siguiente. Sí, del municipio de Armero, Guayabal, el señor Luis dice pues que tenemos una planta que exporta aguacate, Hass, a Europa hace 3 años, tienen la actividad y que pues a la fecha no ha respondido con la obligación tributaria. Que al respecto pues cómo se puede determinar dónde es que está realizando la actividad. Ya, bueno, un punto importante. Aquí tenemos que irnos a la ley 14 del 83. La ley 14 del 83 establece que la actividad de exportación de producción nacional no es gravada. Alguien podría decir, pero es que él solamente es exportador porque él le compra los aguacates a
a los cultivadores de aguacate. Vamos a decir que es el caso 1. Entonces, la empresa le compra los aguacates a los productores agrícolas, primarios agrícolas, que son no gravados, y esta empresa los exporta. Entonces dirían, debería ser grabada. Resulta que hay una sentencia en la cual el concepto de exportación como actividad no grabada o como ingreso no grabado se extendió no solamente de la producción, es decir, el productor que exporta directamente, sino que lo extendió al comercio y lo extendió al servicio. Es decir, a la luz, ¿se acuerdan la definición que trae la actividad la definición que trae base gravable en la ley 1819 del 2016, donde se unificó la base gravable para todos los municipios de Colombia y quedó unificada con la de Bogotá? Resulta que en la definición de base gravable dice que la base gravable pues son los ingresos ordinarios extraordinarios. Eso, al cual le resto las actividades no sujetas, exentas, y dice las exportaciones. Entonces el Consejo de Estado, leyendo ese artículo, habla de exportaciones en general. Entonces ahí fue donde dijo, la deducción por exportaciones no está restringida exclusivamente a la producción dedicada a la exportación, sino que un comerciante o un prestador de servicios de exportación puede deducir sus ingresos bajo la premisa de exportación porque no está circunscrita exclusivamente a la producción. Entonces, bajo esa premisa, probablemente esta empresa de exportación no les va a tributar porque está amparada en ese tratamiento donde se extendió el tema de la exportación incluso al comercializador que exporta. Entonces, digamos que toda esa línea no estaría grabada. ¿Qué podría uno hacer? Más bien, coger a la empresa de exportación, verificar quiénes son sus proveedores, quién le vende a esa empresa de exportación, no el tema de los aguacates, sino quién le vende, le presta los demás servicios, y aunque él es un no sujeto, a hacer como una especie de cadena para ver quiénes son los proveedores y de pronto verificar si determinarlo como agente de retención podría ser una opción. Exactamente, y a partir de esa información, exactamente, obtener recaudos que si bien no se logran por las exportaciones, sí se lograrían vía control de proveedores que ellos tienen. Yo quiero aclarar algo, eso es un contribuyente exento, por consiguiente, debe registrarse, declarar y sus actividades que vende, que exporta son exentas y las que vende a nivel nacional son grabadas. Exactamente, o sea, si esta empresa es un comercializador exportador, entonces él maneja todo como deducción, coloca sus ingresos y se los deduce, básicamente, y declara como exento. Si resulta que él es el dueño de los cultivos de aguacate y él mismo los exporta, pues es un productor dedicado a la exportación y entonces no sería ni siquiera obligado a inscribirse en el RIT. Entonces ahí vuelve el depende, toca mirar cuál de las dos está trabajando este contribuyente. Sí, la última, Angélica, por favor. Sí, me pareció interesante hablar un rato o pues en un momento de los arrendamientos, cómo funciona la tributación para las personas que desarrollan pues esta actividad económica. Ah, perfecto. Temas de arrendamiento. Entonces, temas de arrendamientos bien interesantes por lo siguiente. Resulta que en materia de arrendamientos hay toda una discusión. En el caso de Bogotá tradicionalmente ha indicado que los arrendamientos son gravados, es decir, la actividad de arrendar, y no le coloca límites, es decir, vamos a colocar el caso extremo, no vamos a hablar de la inmobiliaria o de la empresa que se dedica como objeto social a arrendar, porque digamos ahí es claro el arrendamiento, pero vamos a hablar, por ejemplo, de la empresa de una persona, vamos a colocar un caso drástico, un profesional recién salido de la universidad, consigue su primer trabajo y se compra una casa a través de un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro y arrienda la casa para pagar el crédito. Entonces alguien diría, pues sí, un muchacho que está comprando casa. Resulta que para Bogotá, ese muchacho se convierte en sujeto pasivo del impuesto porque está desarrollando la actividad de arrendamiento. O sea, pues, voy a ese extremo porque es lo drástico que lo tiene Bogotá, lo tiene completo. Es decir, para Bogotá no importa quién sea, cuánto se dedique. Si yo compro una casa siendo asalariado y arriendo un apartamento, se supone que yo ya soy gravado con el impuesto. Entonces, digamos que en materia de arrendamiento hay toda una discusión porque hay municipios que tradicionalmente han dicho no, el arrendamiento no es gravado, salvo lo que hagan las inmobiliarias. Entonces, digamos que al interior de Bogotá también hay una discusión porque se alega que la actividad de arrendamiento no es una actividad comercial. De hecho, no está regulada por el Código de Comercio, está regulada por el Código Civil.
Entonces, pero en Bogotá, digamos, se cobra el arrendamiento como una actividad grabada. Los demás municipios pues tendrán que entrar a evaluar. Bogotá alguna vez tuvo una limitante que decía que si desarrollaba más de 5 contratos de arrendamiento se entendía que era contribuyente, que si no tenía 5 contratos no se entendía contribuyente. Entonces, hay que entrar a mirar el tema de, primero, ¿qué tope le coloco? Si le coloco todo, todos los contratos son grabados o le coloco un tope mínimo. Segundo, valorar el tema de las sentencias que han salido de arrendamientos, porque digamos que algunas que sí es grabada el arrendamiento, en otras dicen en cabeza de personas naturales no es grabada, pero si yo ya tengo 3, 4, 5, 8 contratos, pues yo pareciera que sí me estoy dedicando a esa actividad, entonces no sería como lógico no grabarlo. Entonces podemos decir que la generalidad es que Bogotá sí considera grabado el tema del arrendamiento a la luz de la definición de actividad de servicio. ¿Por qué es importante para los demás municipios? Porque la actividad de servicio quedó unificada desde el año 2017 con la ley 1819. Entonces, ¿qué pasa? Todos manejamos la misma definición, por lo tanto, todos los municipios estarían en capacidad de hacer lo mismo que hace Bogotá, entrar a cobrar sobre el tema de arrendamiento. Obviamente, no es un tema agradable, tiene una incidencia social, entonces esa es una cosa que tienen que revisar a nivel de municipio, porque eso también incide en las tomas de decisiones de qué graban y qué no, el impacto social que tenga, las protestas que genere, el ambiente en el que estamos ahorita, la actividad inmobiliaria que va de capa caída con la pandemia, pero digamos que sí, o sea, digamos, hay un antecedente que es que Bogotá sí graba el tema de arrendamientos y sí lo considera grabado y sí lo viene tributando y lo viene haciendo tributar. Que hay unos temas extremos, por ejemplo, el del muchacho que compra la casa y la rienda para pagar la cuota, pues ahí digamos que es parte del alcance de la norma que sí lo permite. Y entonces ya entra el municipio a revisar qué tanto alcance le da el tema del arrendamiento. Pero sí, lo que son inmobiliarias y todo están grabadas, es el que están en cabeza de la persona natural o de una empresa que aparte de producir sillas, arrienda un local. Entonces lo que dicen en sujeto social ya está previsto el arrendamiento de bienes inmuebles, por lo tanto está grabado. El problema es con la persona natural que no es comerciante, pero que tiene 5, 6, 8 contratos. Entonces uno diría como que sí se está dedicando de manera habitual a la actividad comercial. Bueno, mil gracias, Willy. Gracias por su conocimiento, gracias por aclararnos tantas situaciones en nuestros entes territoriales. Qué charla tan provechosa. Simplemente pues le damos bendiciones, Willy, a todos nuestros amigos que en este momento nos están escuchando de los entes territoriales, también de algunos, como lo dije inicialmente, algunos amigos de nosotros que son clientes nuestros del sector privado. También estoy seguro que se aclararon. Este tema es tan grande que podemos durar todo el día aquí tratando muchos temas, pero para eso está el Grupo Colombiano de Consultoría, que es una firma que tiene 22 años en el mercado. Creo que la primera firma o la consulta en nuestro estatuto, nosotros siempre estamos innovando para beneficio de los entes territoriales, siempre innovamos. Un producto nuevo, ahorita lo llamamos el RIT, el Registro de Información Tributaria Integral, que más adelante vamos a hacer una charla sobre esto. Igual, queremos que estén atentos, la firma inicia un ciclo de conferencias de que se llama Impuesto a la Propiedad, donde vamos a hablar de la plusvalía, donde ¿Cómo la vieron? ¿Ya se volaron? No, profe, acá estamos. Muy bien. Ese tema de la territorialidad es bien interesante, ¿correcto? Pues gracias a la ley 1819 se aclararon muchos puntos, pero incluso cuando uno está trabajando en una empresa de transporte, tiene uno que comenzar a mirar, ¿cierto? ¿Dónde fue que cargué la mercancía? Y mirar ese tipo de cosas, ¿cierto? Para poder uno efectuar, digamos, los cálculos y pagar los impuestos donde debe ser y tener la evidencia en un momento determinado, ¿cierto? Que le estén requiriendo porque no pagó algún tributo en algún municipio. Entonces es importante conocer esto, ¿cierto? Imagínense en las empresas, por ejemplo, de transporte de pasajeros. ¿Listo? Entonces ahí
Un transporte de pasajeros recoge casi, y eso es que recogen en toda la vía, ¿cierto? Por donde van recogiendo, entonces es importante saber. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Ese impuesto de industria y comercio, pues obviamente tiene su, así como dice, su asidero también legal, como todo, ¿cierto? Recuerde que siempre hemos hablado que existe la creación de la ley, ¿cierto? Existe el nacimiento y de ahí en adelante comienza uno a mirar, ¿cierto? Cómo es que esa ley se va desarrollando. Entonces miremos aquí lo que tiene que ver con, ya básicamente con el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Para que tengamos claridad en todo lo que es la normatividad. ¿Está viendo mi pantalla? Oye, espera, porque aquí se me voló. No, todavía Este- no. Y ahora sí, profe. ¿Listo? Entonces recuerde, fundamentalmente, pues ahí decía, ¿cierto? Los municipios copian mucho también de este estatuto tributario de Bogotá. Uno a veces está leyendo los acuerdos de otros municipios y resulta que al final dice, dado en Bogotá, se les olvidó cambiarle el nombre, ¿cierto? De tanto copy-paste, ¿sí o no? Impuesto de Industria y Comercio que vamos a ver el día de hoy son una parte de las conferencias que trataremos sobre el tema, ya que por ser un tema tan extenso. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Sí, señor. No. Están bien la pantalla, ¿cierto? Bien interesante acá. Lo dividimos en varios módulos. Cuando hablemos de impuestos, lo primero que tenemos que hablar son los elementos de ese impuesto o de ese tributo. Todos los impuestos a nivel nacional, municipal o departamental siempre van a contener estos elementos. El impuesto de industria y comercio, vamos a tener un hecho generador, un sujeto activo, un sujeto pasivo, una base gravable y una tarifa. En el momento en que no exista ninguno de estos elementos, no se puede dar un impuesto. No podemos hablar de un impuesto cuando no conocemos un hecho generador, que es lo que nos va a decir la causa por la cual se genera el impuesto. No vamos a tener un sujeto activo, que es quien nos va a cobrar el tributo, el sujeto pasivo, quien nos lo va a pagar, la base gravable, sobre la cual vamos a calcular el impuesto, y primordialmente la tarifa. En cuanto al impuesto de industria y comercio, el hecho generador lo vamos a resumir en 5 partes. 5 partes que son muy importantes para determinar ese hecho generador. Nos dice la norma que el impuesto de industria y comercio se da por la realización de cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de servicios de forma directa o indirecta, que puede ser de forma permanente o ocasional, puede ser que se tenga o no establecimiento de comercio y que ese hecho generador, en el caso nuestro, se dé en la ciudad de Bogotá, que es la que nos da la territorialidad del impuesto. Tema que trataremos en otra de nuestras charlas, donde hablaremos sobre la territorialidad del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna de estas apartes no se da, no podemos hablar del impuesto. Ejemplo, si la persona no desarrolla ninguna actividad industrial, comercial o de servicios, pues no podemos decir que se dé el impuesto. Ejemplo, un asalariado. Dentro de estas actividades no están las actividades de los salarios, por lo cual no son gravados con el impuesto. Si el impuesto no se da en la ciudad de Bogotá, pues podrá ser la persona responsable del impuesto en otro municipio, entonces el hecho generador se daría en ese otro lugar. De forma permanente o ocasional, no quiere decir que si una persona presta un servicio, una actividad o comercio de forma ocasional, no se dé el impuesto. ¿Por qué? Porque la norma es muy clara al decir que puede ser permanente o ocasional. Vamos a dar un ejemplo de actividad ocasional,
las personas que se dedican a labores muy puntuales, como por decir, las ventas de artículos de Navidad, las ventas de la feria escolar. Entonces, son momentos en los cuales se da el hecho generador, pero no quiere decir que porque sea ocasional no se dé el impuesto. Entonces, puede ser ocasional o permanente. Con establecimiento o sin establecimiento de comercio, con la virtualidad, que es muy actual, un tema muy actual, pues ya las personas no tienen un establecimiento de comercio. Ya vamos a ver cómo existen las ventas por catálogo, las ventas por internet, ventas telefónicas. Están así que la ley 1819 del 2016, ya dentro de esa territorialidad que hablábamos en este aparte, ya nos habla en dónde se consideran realizadas las ventas que se hacen por catálogo, por internet o vía telefónica. ¿Cuáles actividades se encuentran grabadas con el impuesto de industria y comercio? Como lo hemos mencionado, la actividad industrial, la actividad comercial y la actividad de servicios. Enfoquémonos en la actividad de servicios. Anteriormente, la ley 1833 nos mencionaba sobre servicios y lo que nos hacía era un detalle de los servicios. Entonces decía, se consideran servicios los restaurantes, los hoteles, la prestación de honorarios, pero la ley 1819 del 2016 ya nos define muy claramente lo que es un servicio. Entonces nos dice que el servicio es cualquier tipo de tarea en el cual no haya una relación laboral, se tenga una prestación y la persona se obliga a hacer X actividad. Ahí están encerrados los servicios. Si nosotros vemos aquí, no va a haber la diferenciación de lo que son servicios y honorarios. Solo se va a encerrar en la parte de servicios. Si una persona presenta honorarios por cualquier tipo de actividad, llámese jurídico, contable, se va a considerar servicios. En la parte comercial, pues vamos a ver el expendio de todo tipo de bienes, ¿sí? Y que se encuentren definidos en el Código de Comercio. Entonces, allá vemos qué actividades el Código de Comercio considera como comerciales. En la parte industrial, vamos a ver producción, fabricación, pero siempre que haya transformación, por elemental que sea. No debemos confundir la parte industrial con la parte de ensamble. En algunos casos, algunas empresas dicen, es que yo me dedico a la parte industrial porque fabrico ascensores, pero resulta que la fabricación no se hace, simplemente se traen los productos y se ensamblan. Entonces ahí no estaríamos frente a una actividad industrial, sino estaríamos frente a una actividad de servicios. Esa parte de la actividad industrial, pues es muy importante diferenciarla de la actividad de servicios porque lo veremos cuando nosotros hablemos de la territorialidad. Va a tener una particularidad muy marcada lo que es la actividad industrial. ¿Por qué? Para ir anticipándole, la actividad industrial solo va a tributar donde tenga la sede fabril. Como les mencionaba, el artículo 345, que reforma el decreto ley 1333 del 86, nos define, me permito leer textualmente ese artículo, dice, se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y se concreten en la obligación de hacer sin importar que ellos predomine el factor material o intelectual. Cuando hablamos de ese material intelectual, entonces vamos a la diferenciación entre que existía en el caso de retención en la fuente para renta, que nos hablaba de honorarios y de servicios. Entonces aquí para el ICA no vamos a diferenciar, sino simplemente vamos a hablar de servicios. Respecto a la actividad de comercio, el decreto 410 de 1971, el Código de Comercio, pues que por cierto ya merece algún tipo de actualización, porque nos habla de hace ya 50 años. Entonces ahí vamos a tener algunas actividades que incluso no existen, algunos tipos de sociedades que ya no se dan, como el caso de las sociedades de hecho. Entonces ahí nos define lo que es el comerciante, su concepto y calidad. Entonces dice que es alguien
que realiza actividades mercantiles. Entonces, toda persona que realice una actividad mercantil es un comerciante. Otro de los elementos del tributo, hablamos del sujeto activo. Ese sujeto activo, pues es la persona que se encarga de cobrar el tributo, ¿sí? Hay algunos expertos en tributaristas de la literatura que dice que estos elementos no debieran llamarse como sujeto activo y sujeto pasivo porque se está hablando de una sumisión de un sujeto que somete al otro, que debería denominarse como el Estado o en este caso el municipio o la ciudad, que es la que recarga el tributo, y a cambio del sujeto pasivo denominarse contribuyente. Pero pues la norma como tal aún lo determina como sujeto activo. En este caso estamos hablando que es el distrito capital, entonces se encargará ese sujeto activo de hacer los recaudos, de hacer la fiscalización, la discusión, ¿sí?, las devoluciones y los cobros del tributo. No sin dejar de lado, en el caso de las discusiones, de la defensa que puede presentar el contribuyente. Quiere decir que este sujeto activo no como tal, lo digo a manera personal, no somete ni está obligando, simplemente está haciendo cumplir unas normas en las cuales pues el contribuyente tendrá también su forma de discutirlas y llegará a feliz término en caso de que existan. El sujeto pasivo, o como mencionaba anteriormente, el contribuyente, dice que es la persona natural o jurídica que realice el hecho generador. Toda persona que realice el hecho generador, que ya lo habíamos visto que eran las actividades comerciales, industriales o de servicios, pero con la importancia de lo que es la territorialidad. En este caso estamos hablando del impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bogotá, entonces hablaríamos que son las actividades que se hagan en la jurisdicción del distrito capital. No tiene capacidad el distrito para decir yo voy a cobrar tributos por actividades que se desarrollen en municipios cercanos, por X o por Y motivo. ¿Por qué? Porque esta norma está dada por una ley, ¿sí?, donde nos indica la jurisdicción, está dada por la ley 1333 y una norma local no podría modificar esa ley. Es decir, no podría decir el distrito a partir de mañana los que hagan actividad comercial o industrial o de servicios en cota son responsables del impuesto en Bogotá. Sería un absurdo. Eso ya está determinado por la ley. Entonces, en este caso, realizar actividades en la jurisdicción del distrito capital. De ese sujeto pasivo son las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades de hecho, en el caso de las cuentas en participación, los socios gestores, en los fideicomitentes o beneficiarios, los consorcios y las uniones temporales. Las personas naturales pueden ser los comerciantes, los contratistas o los profesionales independientes. Como vemos acá, el sujeto pasivo no está detallado por un tipo de sociedad, por decir las sociedades anónimas no son responsables, las sociedades limitadas no, encierra todas las personas jurídicas. Tampoco lo determina por el tipo de empresa. Es que las personas sin ánimo de lucro no son responsables del impuesto. No, ahí dice persona jurídica. Si es sin ánimo de lucro, pero llega a ejercer alguna actividad grabada con el tributo, pues será responsable del tributo. Muchas personas dicen, no, lo que pasa es que yo soy una entidad de beneficencia, yo no soy responsable del tributo. Entonces le que toca decir, no, espere un momentico, si usted realiza actividades de beneficencia, no es responsable, pero usted como entidad sin ánimo de lucro, si realiza alguna actividad comercial, industrial o de servicios, pues estará gravado por esta actividad. Como les mencionaba anteriormente, el Código de Comercio,
que nos habla por allá de hace 50 años, entonces allá es donde está determinada la sociedad de hecho. Pero actualmente, pues que se conozca, no sé qué tipo de qué sociedad exista que sea una sociedad de hecho. ¿Por qué? Porque nos dice el Código de Comercio que la sociedad de hecho es cuando una o más personas se reúnen y sin ningún tipo de documento acuerdan hacer una sociedad. Y que para demostrar la existencia de ello, simplemente son las pruebas que ellos dos aporten a un proceso. Entonces, hoy en día ya existen muchas sociedades, una SAS, una sociedad anónima, ¿sí? Las empresas unipersonales. Entonces ya esas sociedades de hecho casi que no se dan. Pero en el caso de que se den, las sociedades de hecho, pues también son responsables del impuesto. Para la responsabilidad del impuesto, como sujetos pasivos de esta obligación, de este tributo, estas personas van a ser responsables y se van a agrupar en diferentes regímenes. En este caso, pueden ser del régimen común, del régimen preferencial y del régimen simple. Del régimen simple, pues es una característica nueva que adoptó el distrito a partir del año 2020 con el acuerdo 780, ya estaba traía de la ley 2010 del año 2019. Eso lo veremos también en otro tema cuando hablemos de los regímenes del impuesto de industria y comercio. Para agruparse en este tipo de común o preferencial no requiere que sea persona natural o sea persona jurídica. Digamos, no es que las personas jurídicas van en el común, las personas naturales van en el preferencial, no. Puede cualquier tipo de personas de esas que vemos pertenecer al régimen común, al régimen preferencial o al régimen simple. Para el régimen simple y para el régimen preferencial y para el régimen común tendrán cada uno que cumplir unos requisitos que veremos en otra charla. Dentro del acuerdo 469 del 2011 nos menciona otros sujetos pasivos del impuesto. Entonces en esta parte nos ingresa a los fideicomitentes o beneficiarios, en el caso de los patrimonios autónomos. Anteriormente, los patrimonios autónomos eran responsables del impuesto. Con este acuerdo 469 nos dice que los responsables son los fideicomitentes o beneficiarios. Para hablar de este tema vamos a hacer un paréntesis de lo que es un contrato de fiducia. Entonces, unos terceros tienen unos dineros, tienen terrenos y dicen, bueno, vamos a construir este conjunto, este centro comercial, y hay unas personas que van a aportar el dinero, que son como unos, entre comillas, socios, que se llamarán los fideicomitentes. Entonces va a haber una lista de fideicomitentes. Esos fideicomitentes pueden a su vez determinar un beneficiario, decir, mire, lo que yo invierto acá, yo no voy a ser el beneficiario, yo soy el fideicomitente, el beneficiario es mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? Los responsables del impuesto por la utilidad que dé ese proyecto, pues va a ser, en mi caso, en el ejemplo, yo sería responsable como fideicomitente. Pero si denomino un beneficiario distinto al fideicomitente, pues ese beneficiario sería responsable del impuesto. Dentro de la territorialidad, cuando hablemos, también nos dice que esa responsabilidad se va a dar en el lugar donde se desarrolle el proyecto, donde se generen los ingresos, las utilidades de ese patrimonio autónomo. Otro de los sujetos pasivos que nos incluye el acuerdo 469 del 2011 son las actividades desarrolladas a través de consorcios o uniones temporales y nos delega esa responsabilidad al representante de la figura, del consorcio o de la unión temporal. ¿En qué consisten esas uniones temporales o esos consorcios? Estos no tienen una personería jurídica, ¿sí? Ellos no necesitan hacer un cámara de comercio, no necesitan registrarse, simplemente obtienen un RUT, se escriben al RIT y son responsables del impuesto. Ellos tributarán de manera independiente, porque anteriormente los responsables por ese impuesto eran los consorciados o asociados en el caso de la unión temporal. Cada uno tomaba su participación y tributaba sobre esa parte. Actualmente, con este acuerdo 469, ellos tributan por el total de los ingresos que reciben en consorcio, le pasan a los asociados o consorciados la parte y ellos, los asociados a su vez, declaran esos ingresos
como actividad no sujeta por ser ingresos en consorcios o uniones temporales, ya que el consorcio o unión temporal tributó por estos ingresos. Frente a las actividades desarrolladas a través de contratos de cuentas en participación, el responsable del impuesto es el socio gestor, ¿sí? Hay otros comuneros o asociados que son los que aportan, ellos no serán responsables del impuesto. El responsable del impuesto en esos casos es el socio gestor. La ley 1819 del 2016 incluye otros contribuyentes e incluye la propiedad horizontal de uso mixto y o comercial. Recordemos que dentro de las propiedades horizontales está residencial, el comercial y el mixto. ¿Quién nos determina esto? El que nos determina esto es la escritura de la Constitución de la propiedad horizontal, el reglamento de propiedad horizontal. Ahí nos dice qué tipo de propiedad es, si es mixto, comercial o residencial. Entonces aquí la norma nos incluye a los mixtos o comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Que nos deja excluida la propiedad horizontal de uso residencial. ¿Por qué no la deja excluida? Expresa la norma, la menciona, y pues lo más lógico es que si una actividad, una propiedad horizontal, residencial, llegase a ejecutar alguna actividad comercial, industrial o de servicios, pues casi que los ingresos son muy pocos, ¿sí? Entonces, digamos, actualmente estamos hablando que eso está obligado a declarar a alguna persona que tenga ingresos superiores a 1.933 VTs, estamos hablando de 70 millones de pesos, entonces casi que no se daría, entonces por ende las excluye. Pero las propiedades comerciales y de uso mixto, ejemplo, un centro comercial puede arrendar unas áreas para colocar establecimientos, entonces está haciendo una actividad de arrendamientos, que es una actividad de servicios grabada con el impuesto, entonces estaría sometido al impuesto. Entonces, ¿qué nos dice dentro de esa norma? Dice que tiene que ser propiedad horizontal de uso mixto y o comercial, pero que realice el hecho generador del ICA, o sea, actividad comercial, industrial y de servicios. ¿Por qué? Porque si son ingresos propios
1, 2, 3, probando, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, profe, sí, señor. Que se cayó acá la señal. Vamos a ver qué pasó. Pensamos que se había ido a ver el partido, profe. ¿Cómo ala? Pensamos que se había ido a ver el partido. No, ya como que van perdiendo eso, ya para que me amargo la aviación. ¿Ya estamos viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Señor. Creo que ahí más o menos fue donde se le fue unos 10 minuticos, me decía a ver. El artículo 44 del decreto 352 del 2002 nos ¿Qué dice tal el sonido? Sí, señor. Bueno. Ok. Está bien, profe. que para excluir de esa base gravable, en el caso de actividades comerciales o de servicios, en una fiscalización, la administración distrital puede exigir soportes, facturas de ventas, soportes contables, soportes del pago de los impuestos, ¿sí? En caso de que tenga actividad industrial, entonces tendrá unos registros contables separados por centros de costos, donde nos indique en qué parte o en qué planta fue que hizo la producción, ¿sí? Esto simplemente es lo que puede exigir el distrito respecto a los ingresos fuera de Bogotá. ¿Qué pasa? Si una persona, el distrito ve que los soportes él es responsable en otro municipio que tiene que tributar en Cota o en Chía, no puede el distrito decirle, esos impuestos son de allá, pero como usted no los pagó allá, páguelos acá, no. Lo que debería hacer el distrito es, pues, oficiar al municipio respectivo y decirle, el contribuyente tal, aquí me muestra unas pruebas de unos ingresos obtenidos en ese municipio y pues no me allega el soporte del pago del impuesto. Fuera tan amable enviarnos soporte de ese pago. Así el municipio o enviará el soporte o puede llegar a fiscalizar al contribuyente. ¿Cómo se calcula? Entonces ya vamos a hablar de lo que es la tarifa. El impuesto de industria y comercio se va a calcular de acuerdo con los ingresos grabados, la base gravable, y unas tarifas que están dadas en la resolución 079 del 2013, que nos incluye los códigos SIU de cada una de las actividades. Cuando ya determino, una persona natural o jurídica puede ejercer diversas actividades, no puede ser solo 1, 2, 3, 5 actividades, todas tendrán una tarifa. Entonces lo que debe realizar es buscar dentro de la tabla, en esta resolución, sus tarifas, el código de actividad y la tarifa por 1000. Haciendo un paréntesis, con el acuerdo 780 que adopta el régimen simple para Bogotá, la tarifa para estos impuestos, para estas actividades, para los que pertenezcan al régimen simple, son otras tarifas. Esas tarifas están dadas en el acuerdo 780. ¿Por qué? Porque los que tributan en el régimen simple, como lo veremos en otra charla, lo hacen de forma diferente. Entonces, las personas que sean responsables del régimen simple no buscarán las tarifas en esta tabla. Es más, no necesitarían buscarla porque en el régimen simple va a tributar de acuerdo a lo que diga los artículos 903 al 917 del Estatuto Tributario Nacional. Dentro del impuesto de industria y comercio tenemos un impuesto complementario de avisos y tableros. Ese impuesto complementario de avisos y tableros, pues como lo mencionábamos al inicio de la charla, también va a tener unos sujetos pasivos, una base gravable, una tarifa, que como lo mencionábamos, se conocen como los elementos del tributo. En este caso, el sujeto pasivo va a ser el contribuyente del impuesto de industria y comercio. Si la persona no es contribuyente del impuesto de industria y comercio, pues no va a ser sujeto pasivo del impuesto de avisos y tableros. Y la base gravable va a ser el impuesto de industria y comercio a cargo y la tarifa es el 15% del valor del impuesto, ¿sí? O sea, el impuesto de industria y comercio, sobre eso calcula el 15% y será el impuesto de avisos y tableros. ¿Cuál es el hecho generador de ese impuesto de avisos? El hecho es que tenga un aviso, una valla, un emblema en el lugar, en el establecimiento, con vista a la vía pública o avisos en sus vehículos.
Entonces una persona distribuye, no sé, papel, artículos de escolares, y dentro del vehículo tiene un aviso. Es responsable del impuesto de industria y comercio, tiene aviso, por lo cual es responsable del impuesto de avisos y tableros. Esta base del impuesto de avisos y tableros no permite depuración. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona le dio 1 millón de impuesto de industria y comercio, esa es la base para calcular el impuesto de avisos y tableros. Por decir, la persona no puede decir, es que ese millón que yo vendí, el 50% yo vendo chaquetas y vendo zapatos, y el aviso dice solo zapatos, entonces yo pago por el 50% que son zapatos. No, por el total del impuesto, no admite depuración. Esa es la base gravable del impuesto de avisos y tableros. Dentro del impuesto también tenemos unas bases gravables especiales. ¿Qué quiere decir esas bases gravables especiales? Que no es el 100% de los ingresos. Entonces, ¿qué bases gravables vamos a ver? Vamos a ver la de los profesionales independientes. Entonces, los profesionales independientes aportan a su salud, aportan a pensión. Esa parte que hacen del aporte la descuentan de sus ingresos y no hace parte de la base gravable. De otra parte, los distribuidores de combustible y los derivados del petróleo, ellos pueden excluir de la base gravable el costo de esos productos. Entonces, compró gasolina por 1.000 pesos, la vendió en 1.200, entonces la base gravable son los 1.200 menos los 1.000 pesos. Esas bases gravables están expresas en la ley. Las empresas temporales de empleo, ellos van a tener dentro de sus ingresos, podrán descontar los salarios, la seguridad social, los parafiscales, las indemnizaciones, ¿sí? Y simplemente tributar sobre el ingreso que es propio de la empresa de servicios temporales. En este artículo 48 del decreto 352 del 2002 vemos lo que está relacionado con la base gravable de los derivados del petróleo. Entonces dice que al precio de compra al productor o al importador, y el precio de compra al productor o al importador, y el precio de venta al público o al distribuidor. Entonces ahí está, sobre esa diferencia es que va a tributar el contribuyente y descontará, en el caso de la gasolina, la sobretasa. Otra de las bases gravables especiales son los servicios integrales de aseo, cafetería y los ingresos por vigilancia privada. ¿Qué va a pasar? Ellos van a tributar sobre el AIU, Administración, Imprevistos y Utilidades. Esto quedó determinado en la Ley 1819 del 2016. Anteriormente solo mencionaba este AIU para el cálculo del IVA. Entonces la administración decía, en ninguna parte está expreso que sobre la industria y comercio. Con este parágrafo nos dijo que también se incluiría para el cálculo del impuesto de industria y comercio. La periodicidad. ¿Con qué periodicidad van a tributar nuestros contribuyentes? Entonces los contribuyentes van a tener dos tipos de periodicidades. Los contribuyentes que declararon en el año inmediatamente anterior y su impuesto a cargo fue inferior a 391 VTs, entonces van a declarar anual. ¿Qué quiere decir ello? Que todos los contribuyentes deben revisar su impuesto a cargo del año anterior. Entonces, por decir, ahorita mirar cuánto se tributó en el año 2020, cuánto fue ese FU a cargo. Si fueron 391 VTs, ¿sí? Entonces, si fue inferior a 391 VTs, para el 2021 deberá declarar de forma anual. Si superó las 391 VTs, entonces para el año 2021 declarará de forma bimestral. Y las empresas nuevas inician en forma anual. Esto para el régimen común. El régimen preferencial declarará de forma anual. Dentro de la Ley 1819 del 2016 se creó el Formulario Único Nacional, ¿sí? Que fue desarrollado o diseñado por el Ministerio de Hacienda para que todos los municipios declaren en un formulario similar. Si vemos anteriormente,
todos los municipios creaban su formulario y eran formularios diferentes. Con esta norma, los formularios quedaron unificados. Todos los municipios tienen el mismo diseño del formulario. Dentro de la ley 1819, también nos dice que a partir de la vigencia 2020, las actividades del impuesto de industria y comercio son las que están en la DIAN, las que determina la DIAN. Entonces, anteriormente unos municipios decían los grupos, la actividad 301, la 201, la 101. Con esta norma, a partir del 2020, todo se regirá por las actividades que tenga la DIAN. Actualmente, en enero, creo, hay una reforma de la DIAN donde incluye otras actividades, divide unas actividades que es lo de arquitectura y lo de ingeniería. Entonces, los municipios deben adoptar estas actividades para ya clasificarla en dos actividades diferentes. De acuerdo con esta norma, deben hacer caso dice que lo que se encuentre vigente por parte de la Dirección de Impuestos. Si ya se crearon las actividades, pues ya tocará adoptarlas. ¿Qué se me hizo? ¿Cómo vamos con esa generalidad? ¿Fundamental los cambios de la 1819 o no? ¿Correcto? Porque estamos viendo que, y sobre todo el haber estandarizado esos formularios, porque eso sí que era un chicharrón. Yo sí me acuerdo que uno tenía que estarle diciendo a los gerentes de las sucursales, consígase el acuerdo y consígase los formularios, porque en Bogotá pues no era fácil conseguirlo en su momento, ¿no? Claro que después comenzaron la mayoría a subirlos ahí los bajaba uno por internet y era un poco más fácil, pero pues igual, digamos que el haber unificado me parece que es importante también para todos, ¿no? Tanto para el municipio, para los municipios como para Bogotá, porque es que en un principio Bogotá pues se quería llevar todo, ¿no? Aquellos municipios donde no haya declaración, donde no se pague industria y comercio, lo tenemos que pagar en Bogotá. Entonces se unía todo, porque pues supuestamente en Bogotá es donde se concentra la mayor, digamos, el mayor poder de decisión con respecto y de inversión, ¿no? Con respecto a los tributos, ¿no? ¿Estamos claros ahí? Ya, pues la parte de la territorialidad, tendríamos que mirar otras situaciones, ¿cierto? Como los regímenes, que me parece que es algo también importante, ¿cierto? De cuáles los regímenes, pero yo pienso ¿qué horas son? Ya es hora de cerrar, ¿no? ¿Qué se me hizo el duro y que me controla? Faltan 10, profe. Ahí fue, mamá. Otra vez. Bueno, esta mañana miramos básicamente esos regímenes y se pueden conectar. Ahí en la plataforma ya les coloqué el link. Es el mismo del miércoles que capé, pero ahí está también el link para que se puedan conectar. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana midiendo la presta, juiciosos y que descansen y que no se pongan a llorar ahorita si se enteran cuánto van. Listo, profe, Chao. gracias, hasta mañana. Bueno, Gracias, Dios los bendiga, profe. que Buenas nada, ¿no? noches. Dios les bendiga. Amén. Gracias.